Hola, bienvenidos y bienvenidas a la tercera y última cápsula de árboles de clasificación. En esta cápsula veremos un ejemplo de cómo construir un árbol de clasificación considerando una muestra de datos. Vamos a ver el desarrollo hasta cierta parte y el resto va a quedar propuesto, que es prácticamente lo mismo que deben realizar en la tarea de este mismo tema. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos realizar un ejemplo relativamente sencillo, pero que nos permitirá aplicar lo que hemos visto hasta ahora. Esta tabla que ustedes pueden apreciar acá es nuestra muestra de datos, y esta muestra de datos, fíjense que tiene distintos atributos, ¿cierto? La pregunta que se está haciendo acá corresponde a si se va a jugar o no un partido de tenis, considerando una serie de situaciones. Por ejemplo, cómo estaba el clima, cómo estaba la temperatura, cómo estaba la humedad y cómo estaba el viento el día en que se jugó cada uno de estos partidos que tenemos acá, cada uno de estos casos. Entonces, noten que estamos frente a una muestra en la que nosotros conocemos el valor de la clase, y esta es la muestra que nosotros vamos a considerar para construir el árbol. Entonces, vamos a comenzar con un nodo raíz que va a tener nuestros 14 casos y que va a tener todas las clases. Entonces, nuestro nodo raíz va a tener 9 casos en que nosotros sí jugamos el partido como tenemos acá, y 5 casos en que nosotros no jugamos el partido. Eso lo vemos solamente contando. ¿Y cuáles son las particiones posibles que nosotros podemos realizar? Sería ver cómo se comportó el clima, la temperatura, la humedad, el viento. Y entre todas esas particiones, aquella que nos dé una mayor bondad va a ser la que vamos a aplicar. Entonces, nuestro nodo raíz es de esta manera, y vamos a partir con nuestra primera partición posible. Le vamos a llamar P1 y va a estar relacionada con el clima. En el clima nosotros tenemos tres opciones posibles en nuestros datos. Esto puede ser soleado, ¿cierto? Puede ser nublado o puede ser lluvioso. Y si observamos los datos, para los casos en que se está soleado, tenemos 3 no y tenemos 2 sí. Entonces eso lo vamos a ir anotando acá. Luego, si es que esto está lluvioso, tenemos 3 sí y 2 no. Y si está nublado, como vemos aquí, se jugaron todos los partidos posibles. Entonces vamos a tener que sí, son 4 y no es 0. Entonces estamos frente a una situación de este estilo. Si nosotros realizamos la partición de los datos, considerando el clima, vamos a tener esta situación. Entonces, para calcular la bondad de esta partición, primero vamos a decir cuál será la función de impureza a utilizar, y vamos a utilizar la impureza de Gini, que recordemos se calculaba para un nodo T, y era 1 menos la sumatoria barriendo por todas las clases de las proporciones de elementos en ese nodo T al cuadrado. Y escogimos Gini sin motivo especial, podríamos aplicar cualquiera o la que se nos pidiera si corresponde el caso. Entonces, recuerden que nosotros necesitábamos saber cuál es la impureza en el nodo padre, y vamos a necesitar saber la impureza en los nodos hijos y la proporción de los casos. Bueno, y aquí tenemos reescrito lo que habíamos construido recién. Notemos que aquí tenemos nuestra partición, estamos analizando el caso del clima y aprovechamos de denotar cada uno de los nodos con las letras A, B, C y D para poder ser más ordenados en el desarrollo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la impureza en el nodo padre. ¿Y cómo se calcula la impureza en el nodo padre? Vamos a denotar esta I para la impureza de A, que es el nodo padre, y va a ser 1 menos la proporción de casos de la clase sí y de la clase no. Y notemos que aquí nosotros para el nodo padre tenemos, para la clase sí tenemos 9 casos de 14, y para la clase no tenemos 5 casos de 14. Entonces vamos a tener 9 de 14, ¿cierto?
al cuadrado más 5d 14 al cuadrado. Y de esa forma nosotros sabemos la impureza en el nodo A. Y ese valor da aproximadamente 0,46. Luego, para calcular la bondad, necesitamos calcular la impureza en cada uno de los nodos hijos. Entonces vamos a continuar calculando la impureza para esto. Vamos a partir primero por el nodo B. Entonces, la impureza B va a ser 1 menos... como vemos acá, tenemos que para la clase sí tenemos 2 casos y para la clase no tenemos 3 casos. Entonces vamos a tener primero 2 de 5 al cuadrado más 3 de 5 al cuadrado. Y eso nos va a dar un valor aproximado de 0,48. Continuamos entonces, vamos a ir ahora a al nodo C. Y para el nodo C vamos a tener 1 menos, en este caso notemos que aquí para sí vamos a tener 4 de 4 y para no vamos a tener 0 de 4. Entonces aquí este 4 de 4 va a ser 1, ¿cierto? Y este 0 de 4 va a ser 0. Entonces esta impureza en este nodo va a ser mínima, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Y luego nos falta el último nodo, que corresponde a cuando el clima está lluvioso, ¿cierto? Sería la impureza del nodo D, y va a ser 1 menos... no. De hecho aquí es más fácil porque notemos que tenemos 3 de 5 y tenemos 2 de 5, que es exactamente lo mismo que aquí. Nos damos cuenta que es el mismo cálculo, solo que las clases están al revés, ¿cierto? Entonces es esto mismo y sería 0,48. Entonces ahora, ¿cómo calculamos la bondad? Habíamos dicho que la bondad, la cual la denotábamos con este delta, en un nodo raíz, en este caso nuestro nodo raíz es A, y al aplicar la partición, que en este caso estamos aplicando la partición P sub 1, lo que hacíamos era considerar la impureza en el nodo padre, que es 0,46, ¿cierto? Fue la primera que calculamos, y le restamos la impureza de los hijos bajo una proporción. Entonces, para el nodo B, nosotros aquí tenemos 5 casos de 14, ¿cierto? Esa es la proporción, por la impureza de ese nodo, que la calculamos, que es 0,48. Luego, eso lo tenemos que sumar con la proporción que nos encontramos en el nodo C, que eso sería 4 de 14 multiplicado por la impureza que nos dio acá, que en este caso era 0. Y a eso le sumamos también los 5 de 14 en el nodo C, en el nodo D, perdón, por los 0,48, que era la impureza que calculamos en ese nodo. Y eso nos va a dar un valor aproximado de 0,12 o 0,12, mejor estoy usando coma. Ahora, ya tenemos nuestra primera partición, la partición del clima, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer. Vamos a continuar probando con la siguiente partición, y si miramos nuestros datos, corresponde a la temperatura. Y la temperatura puede ser caluroso, medio o puede ser frío. Y vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a comenzar con un nodo raíz, y en este caso nosotros ya tenemos calculada la impureza en el nodo raíz, ¿cierto? Que sigue siendo A. Entonces nuestra partición, que la vamos a anotar como P sub 2, ahora será la temperatura. Y bueno, aquí nosotros dijimos que teníamos 3 casos nuevamente. Tenemos caluroso, ¿cierto? Aquí vamos a escribirlo así, abreviado: caluroso, medio y frío. Y cuando está caluroso son 2 casos sí y 2 casos que no. Luego, bueno, ustedes esto lo pueden ir verificando viendo la tabla en las diapositivas. Luego, cuando está medio, son 4 casos que sí y 2 casos que no. Y si está frío, son 3 casos que sí y 1 caso que no.
Entonces vamos a calcular nuevamente la impureza considerando Gini en cada uno de los nodos y nuevamente vamos a denotar nuestros nodos para poder realizar el desarrollo. Aquí vamos a decir que este va a ser el nodo E, el F y el G. Entonces la impureza de A ya la tenemos calculada, ¿cierto? Sabemos que es 0,46. Y luego la impureza de, vamos a calcular la impureza del nodo E, será en este caso 1 menos, vamos a mover un poco esto así, 1 menos 2 de 4 al cuadrado más 2 de 4 al cuadrado, y eso me va a dar un valor aproximado de 0,5. Luego la impureza del nodo F va a ser 1 menos, tenemos 4 de 6, ¿cierto? De 6 el total, y para así tenemos 4. Entonces, al cuadrado, más 2 de 6 al cuadrado. Y eso me va a dar un valor de 0,44. Y luego tenemos la impureza para el nodo G. Y aquí vamos a tener 1 menos 3 de 4 casos al cuadrado, más 1 de 4 casos al cuadrado cuando es no, y eso nos va a dar un valor de 0,38. Luego, para calcular la bondad de esta partición, es decir, tenemos que la bondad en el nodo A nuevamente, pero ahora con la partición P sub 2, va a ser 0,46, que es la impureza del nodo padre, menos la impureza de cada uno de los nodos hijos por la proporción. Entonces, en el primer caso tenemos 2 y 2, ¿cierto? Es decir, tenemos 4 de 14 por 0,5 que nos dio la primera impureza. Luego, para el nodo F nos dio 0,44, y aquí nosotros tenemos 6 casos de 14. Entonces, 6 de 14 por 0,44, todo eso sumado con el último nodo, 4 de 14 por 0,38, y eso nos da un valor aproximado de 0,02. Entonces, ¿qué toca ahora? Nos quedan dos atributos más. Estos atributos son la humedad y el viento, y se debe continuar con esto mismo porque la intención es, considerando todas las particiones posibles en este nivel, vamos a decidir con cuál de todas nos quedamos. Entonces ahora tenemos que visualizar la humedad y el viento. La humedad puede ser tanto alta como normal, y el viento puede ser fuerte o puede ser débil. Entonces acá yo ya tengo preparadas estas particiones con sus respectivos casos. Para la humedad, que es la tercera partición, se tiene que cuando la humedad es alta vamos a tener 3 casos con sí y 4 que son no. Mientras que para la humedad normal vamos a tener que 6 casos son sí y solo un caso va a ser no. Entonces, como pueden apreciar aquí, yo ya tengo calculados los valores. Más que nada para hacer esta parte un poco más rápida, ya vimos cómo se calculan. Y la impureza del nodo padre nosotros ya la conocemos, entonces para poder calcular la bondad. La impureza del nodo H va a ser 0,49 y la impureza del nodo J va a ser de 0,24. Entonces tenemos que la bondad con el nodo A y la partición 3 es de aproximadamente 0,1. Y la última situación es con el viento. Aquí pueden ver que igual ya tengo realizado esto para el viento. El viento puede ser fuerte o puede ser débil. Entonces cuando el viento es débil nosotros tenemos 6 casos en que es sí la clase sí, y tenemos 2 casos en que es no. Mientras que cuando es fuerte vamos a tener 3 casos que sí y 3 casos que no. Y las impurezas para estos nodos van a ser las siguientes. Para el nodo K tenemos 0,375 y para el nodo L tenemos 0,5. Mientras que la bondad para el nodo A con la partición 4, en este caso del viento, va a ser 0,03.
Entonces, ¿cómo eran nuestras bondades en las otras particiones? Cuando teníamos la partición P1 era de 0,12 y esto era, si se recuerdan, era respecto al clima. Luego, la bondad con respecto a la temperatura, que era P2, nos dio el valor de 0,02 y la bondad con respecto a la humedad, que la vimos recién, ¿cierto? Respecto a P3 era de 0,1. Entonces, como les mencioné anteriormente, la idea es que esta bondad que calculamos sea máxima. Quiere decir que a medida que nosotros bajamos en el árbol, nosotros vamos a poder ir obteniendo una impureza mínima a medida que bajamos. Entonces la diferencia tiene que ser máxima. Y comparando estas cuatro particiones, el mejor caso es cuando nosotros aplicamos la partición del clima, ¿cierto? Entonces vamos aquí a encerrarla para denotar que esta es la que con la cual nos quedaríamos. ¿Qué es lo que sigue ahora? Y que queda propuesto también para ustedes que tienen que realizar ahora es completar entonces este árbol, que es cuando aplicamos la primera partición. Pero ahora ustedes van a continuar a partir de haber aplicado esto. ¿A qué me refiero con esto? Aquí resulta que aquí nosotros ya elegimos P1, entonces ya tenemos aplicada esta partición. Y ustedes van a ir viendo cada uno de estos nodos ahora. ¿Y cuál es la idea? Que los nodos padres serán estos nodos y ustedes van a evaluar las siguientes particiones posibles. O sea, ¿qué les quedaría aquí? Por ejemplo, les quedaría temperatura, humedad, viento también a analizar acá. Entonces noten también que aquí en el nodo C, por ejemplo, no tienen que aplicar absolutamente nada, porque este nodo ya tiene todos los elementos de una única clase, si se dan cuenta. Ese es uno de los criterios que nosotros vamos a considerar de parada cuando tengan elementos de una única clase por nodo. Entonces lo que quedaría aplicar y evaluar son las particiones posibles acá y acá. Y con las particiones posibles, como dije, me refiero a la temperatura, la humedad y el viento, ¿sí? Porque clima ya está aplicado. Y yo no puedo volver a aplicar la partición sobre el clima nuevamente por la manera en cómo nosotros lo estamos trabajando acá. Puede suceder en otras situaciones, por ejemplo, en algunos algoritmos de construcción se podría utilizar solo árboles binarios. Nosotros lo que hicimos aquí, en cambio, es visualizar el clima discretizando los posibles valores de este, es decir, soleado, nublado y lluvioso. Pero también podríamos estar frente a una situación distinta en donde se nos pide utilizar árboles binarios, por ejemplo, como les mencionaba. Entonces el clima lo podríamos ver de otra manera. Vamos a escribir aquí. Entonces el clima podríamos ver en que sea soleado, sol igual así, o que no sea soleado, sol igual no. Y si es soleado, es decir, en esta parte de aquí, yo no puedo seguir hablando del clima, ¿cierto? Porque ya tengo que es soleado. Pero acá, en esta parte, si no es soleado, en otra situación más abajo, yo podría volver a preguntar por el clima. Por ejemplo ahí. Y preguntar, por ejemplo, es decir, si es nublado, sí, o si no es nublado. Ahí. Está un poco rayado, chiquitito, pero esa es como la idea. En este caso de aquí, si preguntara por nublado, el clima podría volver a aparecer en nuestro árbol más adelante. Mientras que en este caso de acá, en nuestro árbol no podría aparecer porque nosotros ya sabemos que todos los casos que pertenecen a algunos de estos nodos ya tienen ese estado del clima. Así que atentos cuando utilicen árboles binarios porque ahí pueden enfrentarse a situaciones de este estilo. Ahora, para continuar, habíamos hablado sobre los errores de clasificación, pero no explicamos lo que era, y tiene que ver más que nada con que todos los elementos que están en un nodo podrían no estar bien clasificados. Si se recuerdan del ejemplo de los círculos y ampolletas, teníamos una situación donde no teníamos todos los casos de la misma clase, sino que teníamos círculos y ampolletas. ¿Y qué podría suceder? Podrían ocurrir dos situaciones
Cuando nosotros estamos realizando la construcción podríamos tener árboles que son demasiado específicos y complejos. Quiere decir que estamos en una situación de overfitting o que básicamente tenemos un árbol demasiado específico para los datos que tenemos, siendo bastante probable que podría suceder que tengamos un caso por hoja y que si nosotros vamos a testear ese árbol es probable que tengamos un error alto porque es demasiado específico para los datos de entrada que se le dio. Por otro lado, nosotros también podríamos tener un árbol demasiado simple que tenga una cantidad baja de niveles y ahí nos encontraríamos en una situación de underfitting. Entonces, ¿cómo podemos evitar estos casos de generalización? Lo podemos hacer a través de la poda. La poda nos va a permitir, ya sea por un lado, detener el crecimiento de un árbol, que se conoce como la prepoda o postpoda, prepoda y postpoda. Es decir, la postpoda permite que el árbol crezca libremente hasta que se encuentra en un nodo puro o un nodo que tenga pocos elementos y se puede realizar la poda, es decir, nosotros vamos a cortar todo lo que está bajo ese nodo. Y en distintas situaciones podemos ir seleccionando cuál va a ser el mejor árbol podado. Y para el cálculo del error de clasificación, sea un árbol T y T barra van a ser los nodos terminales, R de T es el estimador del error y se va a calcular considerando el error en cada uno de los hijos, la sumatoria de los errores de los hijos, y el error de clasificación es 1 menos el máximo valor de proporción para cada una de las clases en un nodo T, y esto va a estar multiplicado por la proporción de ellas. Finalmente, para terminar, acá pueden ver algunos links que pueden ser de interés y en el aula también se ha agregado un apunte que les puede ser bastante interesante. Entonces en estas cápsulas hemos visto, por una parte, por qué es importante estudiar esto, algunos conceptos, y luego en esta última parte ver cómo se construyen los árboles, entendiendo que este proceso lo estamos haciendo manual, que es un procedimiento altamente costoso. Por ejemplo, en el ejercicio que estábamos realizando teníamos 4 atributos que nos permitían realizar la clasificación. Ahora imagínense qué pasaría si nosotros estuviéramos haciendo algo a nivel país con millones de personas y subiéramos, por ejemplo, 30 atributos como podría ser el censo, o tal vez, no sé, considerar un caso de la información de un paciente donde podríamos tener también muchos más datos. Entonces, por eso que también vamos a utilizar una herramienta para realizar todo este proceso a través del computador, y la intención es que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo detrás del algoritmo y que puedan interpretar a partir de lo que están obteniendo qué es lo que está diciendo la estructura que ustedes están construyendo.